posteriormente. Ya. Vuelvo a lo que iba diciendo, es que el estrés la mayoría de nosotros lo tenemos asociado a un elemento negativo en relación a nuestra vida diaria. O sea, cuando alguien dice que está estresado es porque probablemente lo esté pasando mal y está en una situación no muy agradable en su vida diaria. La verdad es que, como dice la definición, el estrés es una reacción natural de nuestro cuerpo que tiene que ver con situaciones que impliquen un mayor nivel de activación, sea esta física o mental. En palabras simples, implica que cuando uno necesita hacer un mayor esfuerzo, necesita el estrés. El estrés es una reacción natural, que no es ni negativa ni positiva. Es una reacción adaptativa a nuestro medio. ¿Esto qué quiere decir? Que desde que voy cruzando por la calle y me tocan una bocina y mi cuerpo inyecta energía a partir de la combinación del sistema parasimpático con el simpático, y yo pego un salto que probablemente el 90% del tiempo sería incapaz de hacer para pasar el otro lado hasta jugar un partido. Yo tengo un trabajo bastante sedentario, así que jugar fútbol probablemente sea un esfuerzo extremadamente más grande del que tiendo a hacer todos los días, pero una vez pasada la situación que nos afecta, nuestro cuerpo probablemente necesite recuperar energía porque, como es una situación que implica un mayor nivel de activación, vuelve a la normalidad. Entonces, en este sentido, el estrés hace referencia simplemente a esta reacción natural, tanto de activación como posteriormente la curva de descenso donde tenemos que recuperar la energía que gastamos. Como ya dije, probablemente ustedes no lo entiendan así. De hecho, la mayoría de nosotros planteamos que es una enfermedad, algo negativo, algo que te puede pasar, que te afecta de forma terrible, por ponerle algún concepto, cuando, como dije antes, es una reacción natural. Ahora, ¿cuándo pasa a ser un trastorno? O cuando el estrés, una situación supernatural como la angustia, que es la anticipación de situaciones que nos van a pasar a futuro, nos empieza a afectar. En el caso del estrés es cuando el esfuerzo es sostenido en el tiempo. O sea, una cosa es que yo juegue un partido, bueno, antes de la pandemia, en la pandemia no he podido jugar, pero antes de la pandemia yo jugaba un partido de fútbol con unos amigos, una vez por semana, una hora y media lo más, y al otro día me levantaba con algunos dolores. Probablemente si ese partido hubiese durado 2, 3 horas, al otro día no sé si me hubiese podido levantar. Ahora, si el partido, suponiendo que yo mantengo mi esfuerzo, hubiese durado 2, 3 días, probablemente mi cuerpo colapsa. Eso es lo que pasa con el estrés, pero el estrés en general, pues la etapa de la historia en que vivimos, no se tiende a dar tanto por esfuerzos físicos. O sea, era literal en el 1800, en el 1900, que mineros, personas o agricultores trabajaban hasta la extenuación y se morían cansados. De cansancio el cuerpo no les daba más, colapsaban y se morían. En la actualidad la mayoría de nuestros elementos que nos afectan son o están relacionados con temas que podríamos decir, sé que no es el término más técnico, pero mentales. O sea, ¿se acuerdan cuando vimos la ansiedad? Tiene que ver con anticipación. Yo empiezo a estresarme, o más bien dicho, empiezo a activar la reserva energética de mi cuerpo, anticipando a situaciones futuras. Es decir, si yo tengo que hacer 10 cosas en el día, y al otro día tengo que hacer 10 más, y al otro día 10 más, y no puede fallarme nada, empieza una sucesión, entrar en un ciclo bastante negativo, que si se sostiene en el tiempo y no hay el apoyo suficiente de personas cercanas, va a producir lo que nosotros llamamos, dependiendo del criterio técnico, o una depresión ansiosa o un trastorno de adaptación. ¿Qué quiere decir la depresión ansiosa? Es que mi cuerpo, básicamente, mis emociones llegaron a tal nivel de activación que mi cuerpo necesita recuperarse y está bajo y no se puede levantar porque el desgaste que le hice fue demasiado amplio y se produjo por niveles de ansiedad sostenido en el tiempo. O sea, el responder, el responder, el responder, el responder a las obligaciones diarias. Por otra parte está la idea de trastorno de adaptación, que es simplemente la situación a la que yo me veo enfrentado. No soy capaz de tener las herramientas para afrontarla día a día, y como no soy capaz de hacerlo,
Básicamente, intento hacer cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. No puedo y me termino enfermando. Y recalcar lo mismo que con todas las enfermedades de salud mental. El estrés, la depresión, la ansiedad, los trastornos alimentarios no se producen porque las personas sean débiles o tengan algún defecto de nacimiento. Se producen por situaciones juntadas con habilidades de afrontamiento y con escaso soporte o apoyo psicosocial del grupo, sea familiar o de pares o primario, dependiendo de la situación de cada persona. Avanza, por favor. Ya. Y en relación a los trastornos alimentarios propiamente tal, pasa lo mismo que con todos los problemas que hemos visto. Tiene una alta comorbilidad o está relacionado, no el estrés, porque recuerden que el estrés no es una enfermedad, es una reacción natural, sino lo que nosotros antiguamente llamábamos la enfermedad de estrés, que ahora se llama o depresión ansiosa o trastorno de adaptación, están muy, muy relacionados con trastornos alimentarios. De hecho, hay mucha comorbilidad y hay hasta una discusión teórica muy interesante entre si los trastornos alimentarios en verdad son de la alimentación o son de trastornos de tipo ansioso. Como se producen casi todos los problemas de ansiedad, en general hay un mayor consumo de azúcar y la disminución de ese consumo de azúcar, que normalmente el mayor consumo de azúcar, y ustedes lo saben mejor que yo, produce bastantes problemas a la salud y el más básico es el aumento de peso sin masa muscular. Hay un problema en las conductas alimentarias. ¿En qué sentido? En que si ustedes le hacen un tratamiento para que una persona deje el azúcar es un activador del sistema nervioso central, para ponerlo en la benzina del cuerpo. Por tanto, si ustedes le quitan mucho azúcar a parte de la dieta de una persona, puede caer en una baja de su actividad física y si tiene problemas de estrés puede hundirla en una depresión ansiosa más profunda o en un trastorno adaptativo en que los síntomas sean mucho más fuertes. Por tanto, tienen que tener mucho cuidado cuando haya comorbilidad entre lo que llamaríamos normalmente estrés, una persona que está a 10.000 por hora todos los días, pero que tiene una dieta muy poco saludable. Y lamentablemente los trastornos alimentarios más conocidos son la bulimia y la anorexia nerviosa, y las personas que tienen bulimia y anorexia nerviosa tienen además muy asociado o tienen mayor probabilidad de a futuro adquirir problemas relacionados con la adaptación o con la depresión y viceversa. Cualquier duda, consultan que tengan, ustedes me paran, levantan la mano o escriben en el chat por si acaso. Vamos a pasar a la depresión, que probablemente sea una de las enfermedades mentales con mayor nivel de publicidad negativa, es decir, que se considera más terrible, siendo que hay personas que viven con la depresión día a día y llevan una vida absolutamente normal. Básicamente, la depresión en general no es una palabra unitaria. La depresión es un espectro de distintos trastornos, que nosotros llamamos, de hecho en el manual que les envié, trastornos depresivos, y que tienen características muy diferentes entre sí, pero que se tiende a relacionar con la tristeza, la anedonia, falta de energía. La anedonia es como no tener ganas de hacer cosas que te generan disfrute, o sea, qué sé yo, si antes a alguien le gustaba salir a bailar, ya no le interesa salir a bailar, si le interesaba pasear en la playa, no le deja de generar placer el pasear en la playa. Y que esto, y que esto a largo plazo tiende a generar las personas que, si alguna de ustedes o alguna de ustedes ha tenido alguna vez depresión, cuando intenta recordar todo lo que sintieron o todo lo que vivieron en esa etapa,
hay una disociación del tiempo y del trastorno lógico de las situaciones. Así de profunda es en muchos casos. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuesta acordarse lo que uno pensaba o hacía cuando tiene depresión. De hecho, básicamente la velocidad de tu impulso eléctrico en el cerebro se ralentizan. Por tanto, no es tan fácil cuando uno habla de este tema. Sé que alguien me escribió en el chat, pero por alguna razón no me lo quiere abrir el Zoom. Entonces, ¿cuáles son las concepciones erróneas de la depresión? No todas las depresiones son iguales de partida, o sea, ese es punto base. Hay cientos de tipos, desde el antiguo estrés postraumático hasta la depresión endógena, la depresión profunda, la ciclotimia, la distimia, que son, los nombres han ido cambiando en el tiempo. El DSM-4, como yo les dije, estudié con ese manual, tenía otros nombres y tenía muchos trastornos depresivos. El DSM-5 lo ha intentado achicar y solo hay 9. Pero hay una infinidad de tipologías, la depresión ansiosa, que antes nosotros le llamamos estrés, de formas de manifestarse la depresión. Es decir, no solo la gente se pone a llorar, hay gente que cuando se deprime tiene ataques de pánico y eso uno lo confunde con trastornos de ansiedad. Hay otras personas que se empiezan a hacer cortes en los brazos o en las piernas y uno cree que son conductas suicidas, cuando no son conductas suicidas, sino que tienen que ver con formas de solucionar el nivel de ansiedad que le produce una depresión ansiosa. Hay incluso depresiones con rasgos psicóticos, o sea que la persona empieza a imaginar cosas que no existen en la realidad. Por tanto, sus características y su tratamiento es totalmente distinto. Nuevamente, no se estigmatiza, la depresión le puede llegar a cualquiera, de hecho hay depresiones muy estudiadas que son casi parte del curso natural de las personas, como la depresión por duelo, la depresión postparto, que son etapas que se espera que uno esté más bajo, que tenga más tristeza, y solo pasan a ser trastornos cuando, qué sé yo, una mujer se espera que tenga un bajón después del parto, pero si ese bajón dura 2 años pasa a ser una enfermedad. Lo mismo el duelo, se espera que yo 6 meses esté muy triste, con poca energía y que no quiera hacer tantas cosas si se murió alguien muy importante para mí. Pero claro, si ese proceso dura 5, 3, 2 años, ya pasa a ser algo más preocupante. Hay una idea generalizada que normalmente se plantea en las redes sociales de que la depresión se puede salir si uno empieza a hacer cosas divertidas, si empieza a hacer deporte, y es más complejo que eso. O sea, si alguien pudiese sanarse la depresión solo haciendo deporte, probablemente no hubiese caído en la depresión. Cuando a alguien se le diagnostica trastornos depresivos, en general tienen una relación o necesitan el acompañamiento de otros profesionales, no solo el trabajo de entrega de medicamentos psiquiátricos, sino el acompañamiento, o sea, el mismo psiquiatra, si es un buen terapeuta, hasta psicólogo, incluso cura, si hay personas que creen o tienen otras creencias religiosas. Además, el elemento más complejo de la depresión es que es una enfermedad en que los medicamentos se demoran mucho en hacer efecto. Los medicamentos demoran en que el cuerpo lo somatice, que el cuerpo lo empiece a trabajar, que haga efecto a nivel neuronal, normalmente es 1 a 3 meses, dependiendo de lo moderno que sea el medicamento. Entonces muchas personas dejan su tratamiento médico porque no ven mucho efecto y después, cuando se empiezan a sentir mejor, lo dejan rápidamente, cuando los medicamentos de la depresión tienen un proceso de por así decirlo, que no es el término técnico, pero de desintoxicación corporal mucho más lento. Implica bajar las dosis con mucha lentitud para que no haya un rebrote de los elementos que antes producían la enfermedad. Y de hecho, hay una depresión que es la endógena, que dura toda la vida, que no hay cura, pero que se puede llevar muy bien con terapia, con tratamiento y con una persona que pueda afrontar, desarrollando herramientas de afrontamiento a situaciones problemáticas. Y nuevamente, como todos los conceptos que usé con anterioridad, hay una correlación positiva, es decir, hay una correlación
entre más trastornos alimentarios hay más posibilidades de depresión y viceversa. Hay una correlación muy positiva entre la depresión y los trastornos alimentarios, no queriendo decir por positiva o buena, sino que entre más se da uno, más se da el otro. Además, y esto es más para su etapa de ejercicio profesional, los medicamentos para la depresión, como les dije, tienden a demorarse mucho en hacer efecto. Y aparte tienden a causar problemas estomacales muy grandes. Por tanto, en general implican una dieta distinta, en que ustedes cambien la dieta de la persona para que tenga mayor recubrimiento estomacal y no tenga problemas. Y por otra parte, para no disminuir los efectos de estos medicamentos que tienen mucha combinación con comidas muy negativas. Y en general, uno de los elementos básicos para los trastornos alimentarios, como la anorexia y la bulimia, que se combina mucho con la depresión, tiene que ver con una baja autoestima, entendiendo que la baja autoestima tiene tres elementos. Por una parte, el autoconcepto, el cómo yo me defino. Si una persona dice, yo soy inteligente, capaz, buena persona, alegre, 10 definiciones positivas a sí mismo, diríamos que una persona con un autoconcepto alto. Ahora, si yo parto definiéndome como, no, medio torpe, me cuesta aprender, las matemáticas me aprobleman y una serie de cosas de ese estilo, vamos a hablar de una persona que tiene un autoconcepto bajo de sí mismo. Y si yo tengo un autoconcepto bajo de sí mismo, me valoro poco. De hecho, también está relacionado con otros problemas más sociales, como la violencia de género, la violencia intrafamiliar. Después está la autoimagen. Quiere decir cómo me veo a mí mismo. De hecho, las personas que tienen anorexia y bulimia probablemente tengan la autoimagen más deteriorada de todas las enfermedades psiquiátricas porque se ven gordos a pesar de que sean una persona que esté pesando 40 kilos, que casi esté comprometiendo su sistema, todo su sistema, pueda morirse por inanición, pero ellos se siguen viendo gordos a pesar de que esté solo en los huesos. Y eso es un problema de autoimagen. La autoimagen también hace que personas se sobre representen y crean que son, qué sé yo, el Brad Pitt o la Scarlett Johansson del mundo, cuando en verdad no tiene por qué ser tan atractivo, pero tiene que ver cómo me visualizo a mí mismo. Y en último término tiene que ver con la expectativa de logro. Que la expectativa de logro es cuánto me esfuerzo para lograr algo. Ahora pongamos un ejemplo. Si yo mi autoconcepto es que yo soy malo para las matemáticas, por ejemplo. ¿Cuál va a ser mi expectativa de logro? Sacarme una buena nota en la prueba de matemáticas si yo creo que soy malo para las matemáticas. Bastante baja. Las personas que tienen baja autoestima, en general, intentan menos, porque tienen tanto miedo al fracaso que les vaya mal, que no intentan o no realizan acciones solo porque antes de hacerlas ya piensan que van a fracasar, hagan lo que hagan. Hasta aquí, de los conceptos que se usan en la vida diaria, pero que tienen a la base situaciones normales o trastornos psiquiátricos. ¿Hay alguna duda, consulta? Muchas gracias, Nicolás. Agradezco la retroalimentación positiva. Ya. Entonces voy a... ¿Sí? ¿Alguien va a hablar? Pregunto porque ahora vamos a pasar al tema de emociones, que es un tema un poco totalmente distinto. Entonces, si no hay dudas, consulta, vamos a pasar a esa otra diapositiva. Ya, las emociones. Si esta clase la hiciera en vivo y en directo, lo primero que le hubiese hecho es hacer una lluvia de ideas
O sea, si estuviéramos en una sala de clase, una lluvia de ideas de lo que ustedes entienden por emociones. Lamentablemente, eso no lo vamos a poder hacer y voy a tener que ser un poco más directivo. Les pido disculpas, pero esta forma de hacer clase no permite tanto la interactividad o no he aprendido cómo hacer interactiva esta forma más online de hacer clase. Avanzo diapositiva. Aquí. El objetivo de esta diapo en particular tiene que ver con que ustedes relacionen distintas perspectivas y conceptos que están muy relacionados con las emociones, buscando aplicaciones para que ustedes entiendan cómo nos comportamos los seres humanos y cómo esto lo pueden aplicar en su ámbito laboral futuro. Es decir, ubicar más o menos las ideas que hay de emoción y cómo esto explica cómo nos comportamos y a partir de eso lo puedan aplicar en su día a día en el ámbito laboral. Primero la historia de las emociones, para una contextualización histórica, esto voy a hacerlo bastante rápido, viene desde los griegos, que es básicamente la cuna de lo que nosotros llamamos cultura occidental, aunque probablemente los europeos y los estadounidenses no crean que los sudamericanos somos occidentales. Pero viendo ese detalle, los griegos intentaron explicar la conducta humana, tenían leyendas que hablaban de eso, tragedias, fueron los primeros de hablar de la catarsis, y ellos planteaban que las emociones dependían de los líquidos que habían dentro de nuestro cuerpo, si la sangre era cierto color, era melancólico, furioso o alegre, las bilis, los humores. Básicamente, piensen que en la filosofía clásica, nosotros, o en esa época, el filósofo era un científico a la vez. O sea, no había la división que para nosotros ahora es casi normal, que la ciencia y la filosofía son dos cosas total y absolutamente distintas. En esa época un científico era un filósofo y un filósofo un científico a la vez. No había separación. Entonces, cuando daban explicaciones filosóficas, lo hacían utilizando ciertas herramientas del método científico. Claro que el método científico se inventó 2000 años después. Después de los griegos vienen los romanos, claro, Imperio Romano, tenían la provincia de Hispania, que después de España, que es el lugar donde nos colonizan. Y los romanos hacen una serie de cambios a las leyendas griegas. Piensen que las leyendas griegas para explicar la emoción eran terribles, algo así como, qué sé yo, si ustedes leyeron la Odisea, no, perdón, la Ilíada, sí, sí, la Ilíada, en la conquista de Troya y sacan los personajes, el personaje principal no era, qué sé yo, Aquiles, donde lo interpreta Brad Pitt en la película, sino que era el supuesto malo de esa película, que era Agamenón, que era el rey de los griegos. Bueno, en otro libro de Homero, Agamenón vuelve, se demora mucho tiempo en llegar a su casa y se da cuenta que su esposa lo engañaba a tu tío y parejo. Él mata a su esposa y según la ley griega, tú tenías, tu obligación como hijo era matar al asesino de tu madre o tu padre, pero el problema es que el asesino de tu madre era tu padre, entonces al matar las hijas de Agamenón, al matar a Agamenón, se convierten en la furia y que explican como todas las conductas negativas. Esa era la forma de referirse y de explicar las emociones y que las furias andaban penando y que eso era cuando a mí me invadía una rabia, una pena gigantesca, era porque uno de esos espíritus se había metido en mi cuerpo. Esa era la explicación más de los griegos a partir de sus leyendas. Los romanos, por otra parte, son, a ver, supongo que el que tiene mejor prensa en la actualidad es Esparta, que era una sociedad muy militarizada. Los romanos eran igual, o sea, eran extraordinariamente militarizados y hablaban de ciertas virtudes romanas que por eso también habían conquistado el mundo y todo, que tenían que ver con la virilidad, el ser guerrero, la austeridad, o sea, un romano, no iban a ver un romano con dinero con un blin blin, no, o sea, los romanos era un romano de casa patriarcal clásico, era muy austero, no ostentaba el dinero, eso era muy mal visto, y era un pater familias, o sea, el jefe, la cabeza de la familia era, si era un senador, era un patricio, estaba sentado en la punta de la mesa y los hijos a la mano derecha, la mujer a la mano izquierda haciendo todo, patriarcalismo súper clásico, pero a la vez, al igual que los griegos, tenían unas, por ejemplo, no era mal mirado el ser gay, de hecho era bien mirado, o tener ser bisexual, cosas que a nosotros nos parecen muy raras, que la idea como del macho alfa, del guerrero, no, pero
tú estás mucho tiempo en los cuarteles y en los cuarteles tenías que pasarlo bien y no necesariamente, y como no había mujer era con hombres y eso se llamaba camaradería masculina y para ello era un signo de que era un buen compañero, era que hubiese camaradería masculina, para que se den cuenta cómo ciertas concepciones como de ser gay por mucho tiempo fue muy malo. Los griegos y los romanos lo tenían totalmente asumido y de hecho era algo muy positivo dentro de su cultura. De hecho, el tener sexo con la mujer era básicamente, en la idea más heterosexual, era para concebir hijos, pero no para disfrutar la verdadera pureza de la sexualidad. Después pasamos a la Edad Media. Y en la Edad Media aparece una idea que lamentablemente hasta el día de hoy se mantiene. Toda esta idea, de alguna forma, han ido permeando nuestra forma de entender la emoción en la actualidad. En la Edad Media aparece la escolástica, se hablan de las virtudes y la virtud principal era la templanza. O sea, si se está cayendo el mundo, mantenerte calmado. Si alguien te hace enojar hasta el extremo, mantenerte calmado, dar la otra mejilla, enseñanza de Cristo, no ser avaricioso, una serie de cosas. O sea, había que ser templado, equilibrado, casi en la imagen esa de Francisco Asís con los animales acá montados porque eres la mar de tranquilidad y era la virtud más valorada, que básicamente implica guardarte todo lo que te pasa, todas tus emociones para adentro, a diferencia de los griegos y los romanos, que lo pasaban muy bien y exteriorizaban mucho y también cuando se enojaban dejaban la embarrada, así como casi el estereotipo del italiano exagerado, que bueno, por supuesto una caricatura, pero esa era como la idea de los griegos y los romanos, y en la Edad Media era todo lo contrario, todo controlado por la iglesia. Después vino el Renacimiento, que idealizó lo que pasaba en los griegos y los romanos, que es la versión que tenemos nosotros, bien idealizada, porque probablemente los romanos y los griegos lo pasaban muy mal en muchos aspectos, en que quisieron volver a retomar ciertas costumbres y alejarse un poco de la iglesia. Pero estaba esa dualidad. Entonces el rescate de ciertos valores como el del raciocinio, el del pensamiento y el de pasar y darse ciertos espacios para pasarlo bien y que no todo fuera sufrimiento en la tierra. Hasta que llega, y de hecho en ese momento habían discusiones y se escribían que a ciertas emociones si yo las llevaba al extremo pasaban a ser pecado. Todo un tema bastante interesante hasta que llega la filosofía moderna. Ustedes dirán qué tiene que ver la filosofía moderna con las emociones. Básicamente aparece el caballero que está en el Power, que es René Descartes, y él habla del método científico para conocer la realidad. Nuevamente vuelve la idea del filósofo científico a la vez. Y él habla de conocer la realidad a través del método científico y por tanto las emociones iban a ser explicadas desde la cientificidad, que es la concepción actual que tenemos de emociones. Entonces, ¿cómo se empezaron a estudiar las emociones en la ciencia? Partimos con la filosofía. Probablemente muchos de ustedes no lo saben, pero Newton, el que descubre la teoría de la gravedad, también tiene muchos ensayos filosóficos, que nadie los lee porque le interesa su teoría científica. Pero hasta el siglo XVIII, incluso podríamos decir siglo XIX, un filósofo se había recuperado la idea de filósofo científico a la vez. Tú no podías ser un buen científico si no eras un buen filósofo, y viceversa. Después empezaron con la idea de ciencia dura. O sea, yo no estudiaba la emoción, no te preguntaba cómo no te sentías, sino que te ponía un electrodo bien rudimentario para esa época, para ver cuánto se aceleraban, ¿no?, tus músculos, si te enojabas, si tenías tristeza, si había una serie de temas. Después vino la psicología. Si se acordarán, cuando en la primera clase que hicimos, el primer laboratorio de psicología medía respuestas fisiológicas, muy parecida a la idea de ciencia dura, para explicar las emociones. Y se generaban listados largos, así, si mi reacción demoraba 2 milisegundos era rabia, si demoraba 2,1 pasaba a ser furia, si demoraba 2,2 pasaba a ser odio y así. Y generaban listados gigantescos y se iban peleando entre los distintos psicólogos de esa época. La sociología quiso explicar las emociones en un contexto social y de relaciones sociales, o sea, las emociones deben tener algún tipo de utilidad para relacionarnos en la ciencia. Entonces, había discusión y no se lograba encontrar ningún sentido hasta que llegamos a la antropología.
Ahora, después les voy a explicar por qué la antropología es tan importante. ¿Cuál era el gran problema de las emociones? Es que básicamente no teníamos un sistema de clasificación de las emociones que fuera acorde a todo el mundo. O sea, usted, bueno, a mí me tocó por parte de psicología, de la historia de la psicología, leer algunos textos que eran unos mamotretos de este porte, como con 167 emociones o sentimientos. Otro autor lo actualizaba y decía, no son 167, son 172. Y así se peleaban con la cantidad de emociones. Si se dan cuenta, aquí solo puse algunos emoticones y todo eso probablemente lo hemos sentido alguna vez. Entonces se producía un problema, dos problemas. ¿Cuántas son la cantidad de emociones reales que tiene el ser humano? Y en segundo lugar, si todos sentimos las mismas emociones. Y es acá donde la antropología nos dio la base de la teoría para entender las emociones en la actualidad. A ver, los antropólogos hasta incluso a principios del siglo XX, el 1900, se dedicaban a desenterrar ruinas de antiguas civilizaciones. Iban y qué sé yo, descubrían pirámides enterradas en Egipto, iban y buscaban dónde está la ciudad de Troya, iban y descubrían antiguos asentamientos romanos, persas o de la cultura que fuera. Y viajaban por el mundo haciendo eso. Pero como en el 1920 en adelante, empieza a cambiar el foco de la antropología, porque la antropología es el estudio del ser humano, ya no me interesa buscar un fósil de el eslabón perdido, sino que quería comparar a seres humanos. Y los antropólogos empezaron a investigar a las tribus más perdidas que se seguían manteniendo, más o menos igual de, con el mismo nivel de desarrollo en los últimos 1000, 2000 años, incluso más. Entonces iban a haber pueblos recolectores cazadores en África, iban a haber tribus de la Amazonia, algunas tribus medias perdidas en Nueva Zelanda o en Australia, que no habían conocido la ilustración, que no habían conocido las universidades, el renacimiento, la industrialización. Ellos seguían viviendo más o menos como se supone que vivíamos hace 1000 años atrás cuando andábamos cazando y ni siquiera habíamos desarrollado la agricultura. Y uno de los campos de estudio que tuvo la antropología es ver qué emociones tienen. Y descubrieron que no importa el lugar en el mundo que estés, en Chile, en una tribu en la Amazonia, en el medio de la Amazonia, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, China, el lugar que se imagine, todos los seres humanos compartimos 5 emociones. O sea, se puede reconocer en todos los seres humanos 5 emociones que son la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo y la curiosidad. De hecho, mucha gente dice, ¿cómo curiosidad? Si la curiosidad no parece ser una emoción. Lo voy a explicar al tiro. Entonces descubrieron los antropólogos estas 5 emociones que son iguales a todos los seres humanos que hay en el mundo. O sea, tú pones a un japonés y pones a un canadiense y ambos se ríen. Si tú pones a un alemán, a un ruso o a un argelino, lloran cuando tienen tristeza. Imagínense, gente de cualquier parte del mundo se enoja, tiene miedo y curiosidad. La curiosidad porque es una emoción. De hecho, hay gente que dice, no parece una emoción, pero la curiosidad, si alguno de ustedes tiene un sobrino chico, un hermano chico, o son padres o madres y han visto un niño pequeño, exploran, necesitan explorar. Quizás si tienen un gato se darán cuenta que te traen una caja a la casa y el gato quiere meterse adentro porque le llama la atención. La curiosidad es un impulso básico de todos los seres vivos. Y lo segundo que logro ver la antropología es que todas estas características no solo están dispuestas en los seres humanos, sino en los mamíferos superiores. Es decir, todos los que tienen prefrontal, que es la parte que cuando alguien le dice no tiene 2 dedos de frente, es una forma de insultarlo y decirle eres un animal porque no has desarrollado un lóbulo que solo lo tiene el ser humano, los homínidos, orangután, bonobo, chimpancé, y que tiene el delfín y la ballena. Los gatos, los perros no tienen esta parte. El lóbulo prefrontal, todos los animales con lóbulo prefrontal tienen estas 5 emociones, por tanto, quiere decir que tiene que ver con nuestra parte más animal y tiene que ver
con el desarrollo, porque todos los animales que les dije forman algún tipo de sociedad o de lenguaje social. Entonces se empezó a especular mucho con eso, que la alegría era una forma de mostrar que lo que el otro estaba haciendo era bien, que la tristeza era demostrar que había algo que producía pérdida para alguien dentro de la comunidad, el enojo es que el otro estaba haciendo algo mal y tenía que ser castigado, el miedo una reacción de supervivencia, básicamente si soy un monito y aparece un tigre diente de sable, arrancar lo máximo posible, y la curiosidad, de hecho muchos dicen que el miedo y la curiosidad son dos caras de la misma moneda, la curiosidad tiene que ver con la capacidad de recabar información del medio ambiente para adaptarte de mejor manera. Entonces, esta concepción produce una serie de problemas. Se suponía la filosofía y esa grandilocuencia de que el ser humano es superior a todos los animales, decía que lo que nos hace distintos es que somos racionales. Entonces, si las emociones están a la base, como en nuestra parte animal, tenemos que suprimirlas, evitarlas, porque nos hace volver a nuestra época animal, o tenemos que entender cuál es su importancia. En un primer momento se intentaron evitar, y como les dije, eso se produjo en la época victoriana, en la primera clase, y eso trajo al psicoanálisis. En la actualidad, se plantea que las emociones son parte básica del ser humano porque son la energía y nos permiten reacciones adaptativas muy importantes. El mismo ejemplo del auto que me va a atropellar. Si yo soy 100% racional y voy cruzando la calle, no mire para los lados, siento una bocina, mi reacción racional debería ser buscar el foco de donde viene el bocinazo, ver si yo me estoy cruzando en la trayectoria de ese vehículo o no, analizar la velocidad del vehículo y ver cuál es el curso de acción que debo tomar. Al terminar de pensar eso, probablemente estoy a 60 metros de distancia hecho carne molida. Me van a atropellar. En cambio, si una reacción muy básica del miedo, si yo siento ese bocinazo, es saltar hacia adelante, hacia atrás, para evitar que el auto me choque. Tiene que ver con nuestra capacidad de adaptación. La alegría tiene que ver con la capacidad de socializar con los otros y mostrarle que están haciendo las cosas bien. La tristeza implica que hay vínculos sociales que son necesarios para la supervivencia de esa sociedad. O sea, si a mí me da lo mismo que se muera la gente que está al lado mío, de qué tan importante puede ser estar con otros, sí, me da lo mismo. El enojo implica el anverso de la alegría, o sea, el rechazo a lo que hace el otro hacia mí o hacia la sociedad. Y como ya les dije, la curiosidad y el miedo tienen que ver con ese equilibrio entre investigar el medio para adaptarte de mejor forma y protegerte de los posibles peligros que existen en él. Por tanto, las emociones tenían función, y es una función adaptativa. Y definimos las emociones como su capacidad de adaptarnos tanto a la vida social como al medio ambiente, porque la energía provendría de las emociones. Las emociones son energía pura. Ahora ustedes pueden estar preguntándose ya, vale, lo entendemos, pero uno siente más cosas que alegría, siente más cosas que miedo, siente más cosas que curiosidad, tristeza y rabia. Sentimos amor, celos, puede estar sentido. De repente no es que tenga pena, pero me siento un poco bajoneado, lo que antiguamente se llamaba melancolía. Sentimos más cosas, entonces, ¿cómo? Si solo hay 5 emociones. Lo que se plantea es que los seres humanos hay un contexto que son como nuestras emociones, no quiero decirle puras, pero como nuestras emociones más animales, pero nosotros somos más que animales. El lenguaje, nuestros usos sociales generan formas específicas de expresión emocional. En palabras más simples, la sociedad nos enseña formas de sentir. Un ejemplo muy específico. El amor, cuando Jesús, si alguien es católico o cristiano acá, cuando Jesús hablaba de amor, no es el mismo amor que yo pienso cuando estoy pensando en mi pareja. Jesús, cuando hablaba de amor, estaba pensando en la renuncia, en la ser capaz de renunciar a todo lo material por un bien superior, a la renuncia como forma de entrega. Cuando en el siglo XXI
XXI ustedes piensan de amor, probablemente o piensen en su familia, el amor filial, o piensen en su pareja o compañero, o el nombre que ustedes le tengan a esta altura, que hace referencia más a una relación donde hay intimidad, tanto emocional como sexual. Pero hace ni siquiera 150 años atrás, la idea de casarme por amor romántico no existía en la sociedad. No existía la idea de amor romántico. Eso de que cuando ustedes ven una película de la época de Grecia o de la Edad Media, donde se enamoran, y qué sé yo, se enamora un rey de una plebeya, al revés, un caballero de un rey, no, eso no pasaba. Porque la idea de amor no existía. De hecho, la idea de culpa, que para nosotros puede ser muy tradicional, no existe en países como Japón, China o en África, porque ellos no son judeocristianos, no son ni musulmanes, ni cristianos, ni judíos. Tienen otras religiones y esas otras religiones no tienen como base la culpa. Para un japonés, cuando ve a alguien que se siente mal porque hizo algo mal, no entiende qué le pasa a esa persona, porque la culpa no es parte de su concepto social de relacionarse. Ahora los japoneses, por lo menos si uno cree en las películas de samurái, tenían otra cosa que era mucho peor, que cuando perdían una batalla o perdían el honor, agarraban un cuchillo pequeño, se lo enterraban en el estómago, se abrían el estómago y le pedían a su mejor amigo, la persona de mayor confianza, que le cortara la cabeza. Cosa que probablemente para los occidentales tampoco nos parece muy lógico. Las emociones tienen como estos 5 elementos más básicos, pero tienen una complejidad que está basada en nuestro desarrollo histórico, nuestro desarrollo cultural y familiar. De hecho, hay antropólogos que plantean que hay una emoción plenamente chilena, que es el estar sentido, que no la han podido observar en ningún otro grupo. Y que hace referencia, básicamente, si yo se lo intento explicar a un extranjero, el extranjero me mira con ojos de... No, como estoy grabando, no voy a decir lo que iba a decir, pero me están leseando. El estar sentido es, por ejemplo, la primera persona que me aparece acá en la lista es Damaris, por eso la voy a usar de ejemplo. Ya, yo me enojo con Damaris. Lo que haría cualquier persona medianamente racional o en cualquier otra parte del mundo donde te enseñen a expresar un poco mejor las emociones, ir a hablar con Damaris. Pero el estar sentido implica que yo me enojo con Damaris, pero no le digo que estoy enojada, pero no le digo que estoy enojado, pero le planteo una serie de conductas de desprecio. O sea, la Damaris quiere ir a hablar conmigo, no la pesco. Quiere decirme algo, no la miro, la ignoro. Pero si Damaris no se da cuenta que yo estoy enojado con ella, cada vez me empiezo a enojar más y empiezo a ignorarla y hacerle la ley del hielo cada vez de forma más pronunciada. Es medio ilógico, pero a los chilenos nos enseñaron a sentir así. Una consulta, pero si en ese caso el extranjero no conociese ese tipo de emoción, ¿no quiere decir que la sienta? Ahora viene la explicación más específica de eso. Ah, Aquí ya. está. Lo que pasa es que uno de los grandes problemas, a ver, lo que nos da de comer a los psicólogos en el área más clínica, es que las emociones tienen 3 elementos. La identificación de las emociones. ¿Qué estoy sintiendo? Parece obvio, pero es bien complejo. De hecho, a los niños, todos los ejercicios, cuando uno, qué sé yo, no sé si alguno de ustedes tendrá hijos, sobrinos, hermanos, que vaya al jardín, están usando mucho lo que se llama emocionómetro, que es como carita y pónganse cómo se sienten hoy día, hablemos de nuestras emociones, porque somos muy malos para saber qué nos pasa. En segundo lugar, está la diferenciación de las emociones. Identificar es distinto a diferenciar. Voy a poner otro ejemplo, los celos. Los celos, suponiendo que tengo celos de mi pareja, hay un componente de amor, difícil estar celoso de alguien que no me interesa, pero hay un componente de miedo a perderla, de rabia porque no la puedo controlar quizás, de ansiedad, de, de sentirme abandonado, una serie de cosas que se combinan en una sola emoción. La única forma de solucionar los celos es
diferenciando y siendo capaz de desamarrar toda esa hebra para que la persona las pueda sentir por separado y pueda procesar esa información. Ahora, en específico con lo que pregunta Alison, que tiene que ver con, ¿lo puede sentir? No. De hecho, esa es la respuesta corta. Nosotros podemos empatizar muy bien con emociones primarias. O sea, qué sé yo, si yo veo a alguien llorando desconsoladamente porque, qué sé yo, se le murió algún familiar, es muy difícil que uno no pueda sentir esa pena. O si uno ve a alguien alegre, hasta le dan ganas de saltar con la persona que está alegre y muy feliz. O si uno ve a alguien con rabia y así que quiere matar al mundo, uno prefiere dar 2 o 3 pasos y alejarse de esa persona para que no te vaya a llegar un golpe a ti. Pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, los celos, cuesta bastante empatizar. Por ejemplo, qué sé yo, algunos de ustedes tienen una amiga o amigo que es muy celoso de su pareja y uno ve a la pareja, hay parejas que dan harto material para ser celosos, pero hay otras, y uno diría, ¿para qué si estás con esa pareja? Si subierais un poco la autoestima terminaréis con esa pareja, pero ese es otro tema. Pero de repente hay parejas que no dan ninguna señal que valide los celos. Y aún así la persona siente celos. Por tanto, es muy difícil empatizar con emociones complejas. O sea, es muy difícil decir, sí, amiga, siento los mismos celos que tú sientes. De partida probablemente porque a ti no te gusta la pareja o el parejo que tiene esa persona. Entonces, no hay componente, por ejemplo, el de amor, entonces difícil empatizar. No quiere decir que el otro no sea capaz de darse cuenta de que algo está pasando. Hoy te apoyo, amiga o amigo, te apoyo mucho porque sé que lo estoy pasando mal, pero no lo estoy apoyando con los celos, no estoy siendo capaz de empatizar con esos celos. No sé si se entiende la diferencia. Y por supuesto el problema más grave que tienen, que viene después, aunque el más fácil de trabajar, tiene que ver con la expresión de emociones. Si alguien tiene rabia y le pega a todo el mundo, probablemente se vaya preso o lo echen de todos los trabajos. Pero la modulación de expresión es mucho más fácil. Espero que Alison haberte contestado la pregunta. Entonces, un Sí, poco, profe, gracias. ya, un poco para ir cerrando, la diferenciación de emociones complejas implica la combinación o mezcla de emociones primarias, por así decirlo, y esa misma mezcla hace muy difícil después saber qué estoy sintiendo a la vez y poderlo expresar bien, que nuestra sociedad va regulando nuestras emociones. Por ejemplo, voy a plantearlo de otra manera. Hace 50 años, el hombre total y absolutamente exitoso, el Brad Pitt de ese momento, no sé qué actor famoso hace 50 años era el Brad Pitt, o no sé, o alguno más actual probablemente, era el macho alfa, así, el tipo, qué sé yo, medio torpe con las emociones, que no demostraba nada, que era exitoso, competitivo, hasta medio violento y ser capaz. O sea, las mujeres, ese era el ideal. En la actualidad, si yo le hiciera caso a lo que está diciendo el feminismo, buscan a un hombre, suponiendo que estamos hablando de heterosexualidad, capaz de construirse, reconocer sus fracasos, ser capaz de mostrarse vulnerable emocionalmente, porque eso permite una mayor conexión y conversación en la relación de pareja. Si se dan cuenta, la idea, el ideal del hombre heterosexual ha cambiado mucho. Lo mismo el ideal de mujer. Si nos basamos en la idea hace 50 años, la mujer perfecta era una mujer que no mostraba casi emociones, que hacía todo en la casa, que era obediente, algo sumisa y que era capaz de soportar toda la inclemencia de la relación de pareja. En la actualidad, probablemente una mujer heterosexual atractiva implica estar empoderada, capacidad de proactividad, de manejar varias funciones, ser capaz de definir roles con su pareja y no llevarse todo el trabajo, mucha comunicación de lo que le pasa para que su pareja pueda, para que haya un trabajo complementario en la pareja y que no sea que uno se lleve todo el peso. Es un cambio total y absolutamente radical. Por tanto, nuestras expresiones, nuestro actuar y nuestra forma de abordar las temáticas de emociones cambian en el tiempo y cambia con la sociedad. Como les decía, es muy difícil empatizar con el otro con emociones complejas. Es mucho más fácil
voy a plantear un ejemplo clásico, o sea, de repente yo en la universidad lo escuchaba más, yo tengo que reconocer que hace tiempo, pero de repente estábamos con compañeros y compañeras y alguien presentaba a su pareja y después de que decía esa persona que presentaba a su pareja, decía, no sé qué le habrá visto a ese on o ona, no sé qué le habrá visto. Porque es difícil empatizar con el amor porque el que se enamoró del otro, no uno. Eso tiene que ver con la dificultad de empatizar. En el amor, por último, es más comprensible, pero cuando alguien tiene algo parecido a la pena, a la angustia, que son los problemas médicos de trastornos que normalmente los psicólogos clínicos trabajan, chuta, ahí no es tan para el deseo, o sea, el no ser capaz de que la persona pueda decir lo que le pasa, lo que está sintiendo, lo afecta. Y por lo mismo se genera ansiedad. Si yo no puedo explicar lo que me está pasando y el otro no me entiende, termino frustrándome conmigo mismo y con los demás. Ahora, en sus aspectos más laborales, a futuro por lo menos, las emociones, como dije, son formas de expresión, o sea, sacando las 5 emociones básicas, por así decirlo, todas las otras son formas de expresión socialmente permitidas o no permitidas. El tema es que muchas cosas que permitimos o que no permitimos afectan a la persona y las dañan. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si... Disculpen que me estaban haciendo una... Que, por ejemplo, hace 50 años atrás, el no expresar tus emociones, fuera hombre o mujer, era muy bien visto. No importa que por dentro estuviera ahí hecho pedazo. El no expresarlo era muy bien visto. Eso te lo decía la sociedad, era un mandato social. El problema es que eso te enferma, te daña. Y por lo mismo, muchos problemas asociados a la nutrición, a las relaciones sociales, tienen que ver con la forma en que la sociedad nos permite expresar o no nuestras emociones. Por otra parte, las personas que tienden a tener problemas emocionales, además tienden a tener problemas de salud mental. O sea, en general las personas que tienen depresión, no es solo que no tenían habilidades sociales o expresaban bien las emociones, pero se combina y correlaciona mucho. Y por último, tanto a nivel la alimentación, y eso ustedes lo manejan mejor que yo, afecta tu cuerpo, afecta la expresión de emociones y también los trastornos y el pronóstico psicológico de esos trastornos. ¿Qué quiero decir? Que una persona con una dieta sana, en general tiene un estilo de vida sano, que le da mayor protección que una persona que tiene una mala alimentación y estilo de vida poco saludable. En general, los cambios de dieta no son solo cambios de dieta, son cambios de estilo de vida. Y lo que ustedes buscan es la salud de la persona, ustedes buscan en general el desarrollar elementos de salud mental a partir de la salud física. Eso. Preguntas, consultas, ¿quedó claro? ¿Alguna duda? La Alison plantea, no había visto ese chat, lo de intensamente, en general intensamente está muy bien hecha, las partes del cerebro, las emociones, lo que muestra es muy parecido al desarrollo emocional y del pensamiento y de la construcción de conciencia que tenemos los seres humanos. Si uno lo mira desde una perspectiva más científica, hicieron un extraordinario trabajo de poner en una película de animación elementos de cómo nosotros nos relacionamos con el medio y cómo aprendemos, cómo pensamos, cómo se desarrolla nuestra conciencia. Profe, entonces las emociones igual dependen, por ejemplo, en la cultura que uno haya nacido. Por supuesto, es el elemento principal, excepto esas 5 emociones primarias, la cultura y qué te permite esa cultura o no hacer.
o sea, voy a poner un ejemplo bien personal. Mi cuñada es taiwanesa y ahí hay cosas que son igual a nosotros, pero hay cosas que ella nos explica que hacemos los chilenos y hay cosas que yo no me explico cómo lo hace ella. O sea, por ejemplo, ah, tengo un sobrino de 3 meses y ella no le dejó de dar de amamantar al mes, que acá en Chile sería casi criterio para meterla presa, casi como que no quiere al niño. Pero su amor lo demuestra de otras maneras que para nosotros podrían ser hasta medias frías, pero que están muy arraigadas en su cultura, que son, por ejemplo, ella le está estimulando cognitivamente en todo momento, le muestra láminas, juguetes, para que aprenda palabras, tiene 3 meses y lo tiene estimulado todo el día, le hace hasta cosquillas para que empiece a conocer su cuerpo. Y para ella y para su cultura, eso es una muestra de amor muy grande, que es mucho más grande que darle de amamantar durante 6 meses, un año, 2 años. Y que para nosotros, por ejemplo, esa sería casi una mamá poco considerada con su hijo que tiene algún trastorno de estrés postraumático, estrés postparto, no, nada que ver, es distinta a su cultura y por tanto muestran el amor de forma muy distinta. Espero haberte respondido, Alice. Sí, profe, gracias. Aparte de darse cuenta que los seres humanos somos bastante complejos de entender y de relacionarnos. ¿Les quedó alguna duda de la clase? ¿Quedó más o menos claro el contenido de emociones? ¿Y cómo se aplica en el entendimiento del otro? Sí, profe. Muchas gracias, Valentín. Yep, al parecer, como les quedó claro y no hay duda, dejaríamos la clase hasta aquí. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Cualquier duda que tengan con el trabajo, tienen mi mail. Así que nos estaríamos viendo. Cuídense y que tengan, y a esta altura, falta un día, un buen fin de semana. Nos Chao, vemos. profe, que se cuide. Chao, Que esté profe. bien. Chao, profe, gracias. Chao.